entender el argumento, o mejor incluso el sofisma de la teoría del diseño inteligente, permite entender algunos aspectos de la teoría de la selección natural. O sea, sirve como si fuese un experimento de pensamiento, digamos. Es un contraargumento que ya le había sido presentado en su época al propio Darwin, un argumento que fue varias veces formulado en contra de Darwin, aquel en el cual se afirma la teoría del diseño inteligente, y es muy bueno ver el argumento que Darwin da y que incluso Dorn acaba también dándole una forma más explícita, porque es muy importante para entender cómo funciona la teoría de la selección natural. O sea, nos sirve como una especie de disparador para completar el análisis filosófico de la teoría de la selección natural. Por eso, entonces, es que le terminé dando espacio siempre o últimamente en mis clases. Bueno, entonces acá está el problema que tenemos. Se conoce la frase de la expresión Houston, tenemos un problema, eso fantástico. Aparte con la película con Tom Hanks, que era qué problema, ¿no? Estar en el... Claro, vos te acordás de Eugenio aquello, yo no me acuerdo era una Navidad que estaba, me acuerdo, era época de Nochebuena que estaba el Apolo dando vuelta y que no había forma de traerlo a la Tierra. Bueno, lo dicho hasta aquí entonces nos permite una mejor comprensión de las explicaciones seleccionales que, como decía antes, nos pone en ruta de colisión con el argumento de la complejidad irreductible esgrimido por algunos creacionistas. Y ese es el tema, es lo que ellos llaman el argumento de la complejidad irreductible. Ustedes habrán escuchado hablar seguramente del argumento teológico del diseño, la idea de que los seres vivos exhibiesen estructuras diseñadas, digamos, estructuras que mostrasen esa adecuación de estructura y función que justamente Simpson decía no se puede deber al azar, sino que tiene que tener alguna causa. Bueno, ese argumento, esa constatación de esa adecuación de estructura y función en los seres vivos fue usada muchas veces por los teólogos como prueba de existencia de un diseñador supremo que sería justamente Dios. Era como un argumento a favor de la existencia de Dios. Yo después esto lo voy a espero poder situarlo históricamente mejor todo eso. Bueno, pero lo que se llama teoría del diseño inteligente en realidad no es exactamente eso, sino que es una pequeña vuelta de tuerca que vale la pena analizar independientemente, porque muchos autores como Dawkins, por ejemplo, han respondido a la teoría del diseño inteligente como si fuese una simple revisión de la teología del diseño. Y la verdad es que hay algo más. Y que Dawkins no haya podido responder satisfactoriamente me parece que tiene que ver incluso con un agujerito en la comprensión que él tiene de cómo funciona la teoría de la selección natural. Entonces digo, respondiendo bien a ese argumento se termina de comprender la teoría de la selección natural. Entonces, pero fíjense, el punto de colisión, donde es que yo voy a chocar, no está propiamente en la idea de diseño. La dificultad no está que yo hable de diseño como hablan de diseño también los teóricos del diseño inteligente, porque ya vimos que incluso el término diseño es un término, digamos, usual en el discurso de la biología. El problema, el punto de colisión está en esto, en la idea de que la selección natural para ocurrir supone diferencia de desempeño funcional. Es decir, la selección natural supone estructuras que ya están funcionando. Para que la selección natural pueda ocurrir, deben existir estructuras que ya son funcionales. Y es ahí donde entra el argumento del diseño inteligente. ¿Cómo se pudo llegar? Lo que ellos acusan a la selección natural es de circularidad. Porque ellos dicen que para que surja una estructura funcional, la teoría de la selección natural apela a la selección natural. Pero la selección natural supone que ya existen estructuras funcionando. Por lo tanto, la teoría entra en circularidad. La cuestión es que si pensamos organizadamente vamos a ver que no existe esa circularidad. Y tampoco existe eso que después llaman complejidad irreductible. Pero bueno, eso es lo que vamos a llegar. Supongo que va a ser más que nada asunto de la próxima aula, recién vamos de la próxima clase y hoy solo vamos a empezar. Pero vamos entonces ahora a ver cómo se estructuran las explicaciones por selección natural a partir de lo que dijimos, reforzando el lugar ese donde el diseño inteligente puede poner el dedo y decir, aquí hay un problema.
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vamos a distinguir distintos tipos de explicación por selección natural y ver cómo entra, cómo se embute, como yo digo, cómo aparece el análisis funcional dentro de ella. La forma, digo, más simple de explicación seleccional sería lo que podríamos llamar una explicación anagenética simple. Sería la explicación de que un estado de carácter se torna más frecuente dentro de una población porque permite el incremento de un desempeño funcional. O sea, lo que explicaremos en ese... yo acá no le estoy explicando, le voy a explicar un poquito ¿cómo es el léxico filosófico para que no se asuste. Cuando en filosofía analizamos una estructura explicativa, una explicación, siempre distinguimos entre lo que se llama el explanandum y el explanans de la explicación. Qué palabra fea, ¿no? Pero ¿qué significa explanandum? Explanandum es aquello que está para ser explicado. Y explanans son los elementos de juicio que yo ofrezco justamente como explicación. La idea, fíjense, es esta, que toda explicación tiene que tener dos elementos. Tiene que tener la descripción de aquello que yo quiero explicar y los elementos de juicio que yo ofrezco como explicación. Y usted me puede decir chocolate por la noticia, claro, que fácil que es hacer filosofía. Para tener una explicación hay que tener algo para explicar. Pero yo diría que no está bien. La filosofía se dedica muchas veces a recordar aquello que era obvio, pero que de tan obvio las personas dejaron de considerar y ahí se armaron los problemas. Porque lo que esto también nos está diciendo es que para nosotros entender cómo funciona una explicación, lo primero que tenemos que hacer es discriminar, individualizar correctamente cuál es el blanco, el target, como dicen los americanos. No, ¿usted no odia a la gente que dice como dicen los americanos? Sí, yo la odio. Sí, el target, como dicen los americanos, de la explicación. Tenemos que ver cuál es su blanco, cuál es su objetivo explicativo. Eso es lo primero que hay que hacer. Que incluso, particularmente, cuando se analiza la teoría de la selección natural, la gente se arma mucho lío con eso. Digamos, las confusiones sobre cómo funciona la teoría de la selección natural y las explicaciones por selección natural comienzan muchas veces porque no está claro qué cosa explica una explicación por selección natural. Esa es la primera confusión, viene de ahí. Lo primero que hay que decir entonces es que lo que explica una explicación, el explanandum de una explicación por selección natural, es un estado de carácter o la frecuencia de un estado de carácter al interior de una población. Eso es el blanco explicativo de cualquier explicación por selección natural. Una vez que tenemos eso claro, podemos entonces reconstruir en qué consiste el explanans de esa explicación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero explicar por qué un estado de carácter es más frecuente que otro en una determinada población. Bueno, ¿cuál va a ser mi punto de partida explicativo? En la población que estoy analizando, supongamos otra vez, para ser simple, en una población de mariposas Beethoven-Betularia, ocurren los estados claro y oscuro del carácter coloración. La forma clara y la forma o sea, el carácter coloración se presenta en dos estados posibles: la forma melánica o la forma clara. Y hay una presión selectiva favorable a la forma melánica actuando en esa población. ¿Y qué quiere decir? Hay una presión selectiva favorable a la forma oscura actuando en esa población. Lo que eso quiere decir es que la forma oscura es más eficiente que la forma clara en el desempeño de una determinada función, que sería en este caso la función de protectiva crítica. Y ahí entra en juego lo que, en toda explicación por selección natural, entra en juego lo que llamamos, lo que podríamos caracterizar como una ley consecuencial fundamental de la biología evolutiva, que es el principio de selección natural. ¿Qué es una ley consecuencial? Ustedes me tienen que hacer ahora la pregunta, ¿pero qué es una ley consecuencial? Porque usted no tiene por qué saber qué es una ley consecuencial. En el momento de la pregunta, ¿qué es una ley consecuencial? Y yo, bueno, les explico más o menos qué es una ley consecuencial.
Y podemos otra vez ir para el ejemplo de la física clásica. ¿Se acuerdan que la física clásica estaba estructurada, o la mecánica clásica, a partir de un ideal de orden natural, el principio de inercia? El principio de inercia decía que nada ocurría, digamos, el principio de inercia decía que un cuerpo continuaba en reposo, en movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que una fuerza lo obligase a mudar de estado. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. Es una ley que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué está diciendo la ley de Newton? La ley de Newton está diciendo que, en realidad lo que va a decir es que cualquier cambio que pueda existir en ese cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo, va a ser estrictamente proporcional y en la misma dirección de la fuerza aplicada. Eso es lo que está diciendo. Va a ocurrir un cambio y va a ser estrictamente proporcional y en la misma dirección de la fuerza aplicada. ¿Qué está diciendo esta segunda ley de Newton? ¿Qué es lo que va a ocurrir si se aplica una determinada fuerza? ¿Por qué es una ley consecuencial? Porque no es una ley causal. Fíjense, ¿por qué es una ley consecuencial? Porque no es una ley causal. ¿Y por qué no es una ley causal? Porque no explica cómo se genera la fuerza que va a producir el cambio. Tenemos primero la hipótesis nula. No pasa nada. La ley consecuencial, lo que pase, cualquier cosa que pueda pasar, va a tener que ser estrictamente proporcional a una fuerza aplicada. Quiere decir, la materia no se da movimiento a sí propio, eso es lo que dice el principio de inercia, y cuando haya movimiento, ese movimiento va a tener que ser estrictamente proporcional a la fuerza aplicada. Es la ley consecuencial. Lo que ocurra, todo lo que puede ocurrir, tiene que ser proporcional a la fuerza aplicada. Falta todavía que alguien nos dé algún repertorio, algún conjunto de reglas para explicar cómo se generan las fuerzas que van a producir esos cambios. Por ejemplo, el principio de gravitación. El principio de selección natural puede ser tratado justamente como una ley consecuencial y no como una ley causal. Y fíjense que esto no es hablar mal del principio de selección natural, porque la segunda ley de Newton no es poca cosa. La segunda ley de Newton es una ley muy importante, solo que no es una ley causal, es una ley consecuencial. Y lo mismo pasa con el principio de selección natural. El principio de selección natural, ¿qué dice? El principio de selección natural, ¿qué dice? Dice que el cambio de frecuencia que pueda ocurrir, en realidad, entre los estados posibles de dos caracteres, va a ser estrictamente proporcional a la diferencia de eficiencia que presenten esos dos estados de caracteres. O sea, esto está presupuesto, digamos, el presupuesto en este razonamiento, que es el que, digamos, articula toda la explicación. Dadas estas dos premisas, una que describe la presencia de dos estados alternativos de un carácter en una población, dada otra premisa que describe el hecho de que uno de los caracteres es más eficiente que el otro, y dado el principio de selección natural que nos dice que va a haber un cambio de frecuencia estrictamente proporcional a la diferencia de eficiencia, es lo que produce el explanandum que nosotros queremos explicar. ¿Se entiende cómo funciona la explicación por selección natural así? ¿No? ¿Por qué no? A ver, ¿qué es lo que no convence? ¿Cómo se mide esa diferencia? ¿De eficiencia? Eso es cosa de los biólogos, no es cosa de los filósofos, pero la cuestión es que es estrictamente proporcional. O sea, ahí yo sé que los biólogos, los que trabajan en campo, hacen esas comparaciones de eficiencia. Porque digamos que es del estado del carácter, pero hay más estados que tienen ciertas probabilidades y solo me imagino que ganan a que hayan tenido esa probabilidad mayor que la que tenía antes. Entonces esa diferencia, ya viéndola en campo real, ¿cómo se mediría si hay muchas opciones de un estado de carácter? No entendí, a ver, a ver. Estamos correctos que, digamos, el razonamiento parte de estados de carácter alternativos ya dados. Digamos, acá fíjense que no aparece la teoría de ninguna hipótesis hereditaria. Digamos, no va. Tácitamente aparece porque está supuesta una cierta constancia de la información hereditaria.
pero no dice por qué es que aparecieron estados alternativos de un carácter. Hay dos o más estados alternativos de un carácter. Después, esos estados de carácter no son idénticamente, no tienen la misma eficacia funcional. Y el cambio que va a ocurrir es proporcional a esa diferencia de eficacia funcional. Claro, la cuestión, vos me preguntás, es cómo calculamos la eficacia funcional. Bueno, eso dependerá del tipo de función que estoy evaluando. Si es, por ejemplo, supongamos que es lo que yo tengo que medir es la eficacia de una coloración críptica. Lo que me interesa sobre todo es la diferencia de eficacia. Y bueno, voy a hacer experimentos de suelta y captura de mariposas claras y oscuras para, voy a hacer así, que fue como trabajaron ellos, como trabajó Kettlewell. Agarraron una cantidad igual, varias veces, cantidades igual de mariposas de Biston betularia en proporciones iguales, blancas y oscuras, las marcaron con algún colorcito, algo que no las hiciese más visibles, y las largaron. Y después capturaban mariposas en general, y aquellas que no estaban marcadas, las eliminaban, no las consideraban, y consideraban de toda la población solamente las marcadas. Y lo que encontraban es que de las recapturadas siempre era más alta la proporción de oscuras en un campo con hollín que claras, justamente por aquel tema de la coloración críptica. Y esa diferencia entre la tasa de sobrevivencia de la clara y de la oscura es lo que te da la diferencia de eficiencia. Y esa diferencia de eficiencia tiene que estar de alguna forma correlacionada con la mayor frecuencia que X1 tiene con relación a X2 en la población siguiente. Claro, como siempre, idealmente, claro, digamos, acá otras variables no están siendo consideradas, pero justamente se presenta el caso en su forma más simple para entender cómo funciona la explicación. Quedó respondido más o menos la cuestión, y a vos, ¿qué era lo que no te convencía? Ah, la idea de ley consecuencial, eso es lo que no te queda claro. Porque, no sé, de pronto la estoy haciendo mal, pero me lleva a pensar mucho la predicción, en tratar de ver para dónde va algo. Entonces no sé cómo lo hacemos. Bueno, es que está bien, está perfecto. Las leyes consecuenciales permiten predicciones. Solo que no son, porque uno tiene la idea de que la única solamente se puede tener conocimiento predictivo si uno tiene conocimiento causal. Pero no es así, uno puede tener conocimiento predictivo sin conocimiento causal. Por ejemplo, yo puedo decir así, si hay dos barcos, o mejor, un barco que va a una determinada velocidad y por otro lado viene un iceberg en otra velocidad. Y yo digo que si el barco y el iceberg continúan andando a esa velocidad, en un determinado punto se van a chocar. Eso es una predicción puramente consecuencial. ¿Por qué no es causal? Porque el iceberg no causa que el barco vaya por allá ni... Claro, exactamente. Primero, porque el concepto de velocidad es un concepto consecuencial, no un concepto causal. Yo estoy simplemente diciendo que el barco y el iceberg se mueven a una determinada velocidad. No estoy diciendo cuál es la fuerza que produce ese movimiento. Por eso que es un conocimiento relevante, es un conocimiento predictivo, pero no es un conocimiento causal. Y digamos, por eso digo, y es más, si ustedes agarran, por ejemplo, lo que son las fórmulas de la genética de poblaciones, tienen que son, uno puede decir, son leyes, sí, pero son leyes puramente consecuenciales. Salvando el principio de Hardy-Weinberg, que no sería consecuencial, sino que sería análogo, sería el caso de un principio de un ideal de orden natural, un estado de fuerza cero. Pero cuidado, yo no estoy diciendo ahora, yo no lo dije ni lo diría nunca, Dios me libre y me guarde, que esto no sea una explicación causal. Cuidado, yo no estoy diciendo que esto no sea una explicación causal. Es una explicación causal que integra un elemento no causal que es el principio de selección natural. Pero aquí sí hay una explicación causal. ¿Por qué?
yo estoy colocando un fenómeno que ocurrió, una modificación, el hecho de que hay una mayor frecuencia de la forma melánica por sobre la forma clara en esta población, y estoy explicando cuál es la causa. La causa está acá, digamos, el elemento causal está en estas premisas. Y es la ley consecuencial lo que me permite proyectar este elemento causal hacia el futuro. Diciendo, lo que va a ocurrir es estrictamente proporcional a esto que está ocurriendo antes. Y esto que está ocurriendo antes, por lo tanto, es la causa de esto que está ocurriendo o antes o simultáneamente, digamos que son. En realidad son hechos prácticamente simultáneos. Digamos, la forma melánica está siendo más eficiente y en la misma proporción en que la forma melánica está siendo más eficiente es que ella es más frecuente. ¿Quedó claro ahí lo que es una explicación una ley consecuencial? Es un concepto interesante porque a partir de ahí se puede clarificar mucha discusión larga en filosofía de la biología sobre el tema de las leyes biológicas. Si uno piensa que toda ley tiene que ser una ley causal, es difícil encontrar leyes en biología evolutiva. Yo diría prácticamente imposible. Pero si uno consigue mostrar que hay leyes que no son causales, uno va a encontrar más de un ejemplo de ley en biología evolutiva. Y si por otro lado uno aprende también a pensar, uno consigue pensar que para explicar causalmente no hace falta ley causal, sino que uno puede explicar causalmente aquí en base solamente a una ley consecuencial, pero describiendo una situación previa que causa el resultado, uno puede tener explicaciones causales en biología, aunque no haya leyes causales, en biología evolutiva, aunque no haya leyes causales en biología. Por eso el tema también es un tema interesante eso. Pero lo que más nos interesa acá no es tanto esa diferencia entre leyes causales y consecuenciales, sino que lo que nos interesa es analizar la forma de las explicaciones por selección natural. Lo que importa es esto, ¿no? Es que, como yo decía antes, la explicación lleva embutida, como parte necesaria, una atribución de función, un análisis funcional y una comparación de eficiencia en desempeño funcional. Y lo mismo pasa en este otro ejemplo. Esto sería una explicación seleccional anagenética compleja. ¿Por qué digo compleja? Porque el explanandum es un poquito más complicado. En el momento, el explanandum sería, ahí ya no sería que en el ejemplo anterior, yo llego a un lugar, es así, por ejemplo, en el ejemplo anterior, yo soy un tipo que conocía solamente Viston betularia habitando en regiones no poluidas, no contaminadas, donde los árboles no estaban teñidos por el hollín. Y de repente llego a una región de Inglaterra y digo, pero qué cosa, acá es más frecuente, qué emocionante, acá es más frecuente la forma oscura que la forma clara. ¿Cómo eso puede ser? Y ahí entonces vengo y hago todo este razonamiento. Ahora, es un ejemplo un poco más complicado, donde yo constato un cambio en una población que yo ya estoy observando. En el momento T3, el estado de X1, hay un momento posterior en una población donde el estado de X1 o de un carácter prevalece sobre el estado X2, faltó eso, el X2 o X2 simplemente desaparece en esa población. ¿Cómo puedo explicar eso? Acá faltó X2. En la población P, el carácter X puede darse en el estado primitivo X2 o en el estado derivado X1. Eso, digamos, siempre fundamental la hipótesis de que hay alternativa de estados de carácter. En el momento T1, X2 prevalece sobre X1 o X1 está ausente. En el momento T2 surge en la población una presión selectiva favoreciendo a X1. Es decir, a partir de un determinado momento, X1 pasa a ser más eficiente que X2 en el desempeño de la función Y. Por eso, en el momento T3, en el momento todavía posterior, el estado X1 prevalece sobre el estado X2 o X2 definitivamente desaparece. Esa es otra forma de explicación por selección natural, pero siempre va suponiendo esa comparación de eficiencia
y esa comparación de eficiencia en un desempeño funcional. O sea, se está suponiendo en los dos casos, primero, como yo digo, análisis funcionales y después comparación de desempeño funcional. Y el caso un poquito más complicado sería la explicación seleccional cladogenética, donde aparece la divergencia, digamos, ya puede aparecer una divergencia de linajes. Entonces ahí el punto de partida tiene que ser que hay dos sublinajes L1 y L2 del linaje L, y ese carácter puede darse en los estados X1 o X2. En el sublinaje L1 y L2 del linaje L, el carácter X puede darse en los estados X1 o X2. L1 está sometido a una presión selectiva favorable a X1, y L2 está sometido a una presión selectiva favorable a X2. Otra vez, ley consecuencial mediante, principio de selección natural mediante, llego a que en el linaje L1 X queda en el estado X1 y en el estado L2 X queda en el estado X2. Sería la forma, digamos, yo diría ya la forma más compleja, porque ya se está viendo divergencia de caracteres y comienza a haber una, digamos, diferenciación de linajes. O sea, es a partir de aquí que la selección natural puede explicar no solamente la adaptación, sino que puede empezar a explicar la diversidad biológica, la diversificación de linajes. Bueno, ¿quedó claro? ¿Está todo eso? ¿Quedó más o menos claro? Bueno, entonces, el análisis de la estructura de la explicación seleccional que hicimos, que acabamos de hacer, enseña lo siguiente. La selección natural supone estructuras que ya están funcionando, que ya están cumpliendo una función biológica, y por eso son premiadas o castigadas en términos del éxito reproductivo diferencial. Ahora, acá, esto yo creo que vale detenerse ahí. ¿Está bien eso de pensar que la selección natural precisa ya supone estructuras que están funcionando? Sí. Está bien. No es problemático. No, o sea, no es pedir demasiado. Imagínense que nosotros, porque fíjense esto, fíjense esto, la teoría de la selección natural no es una teoría del origen que explique el origen de la vida. La teoría de la selección natural, eso fue una de las grandes, una de las tantas buenas ideas de Darwin, fue separar los dos temas, origen de las especies de origen de la vida. En todas las teorías anteriores que habían tratado, por ejemplo, el origen de las especies que hay antes de Darwin, claramente, digamos, la mejor estructurada de la de Lamarck, pero hay explicaciones sobre el origen de las especies en Buffon, por ejemplo. En esas teorías, el problema del origen de la especie está mezclado con el problema del origen de la vida. Para Buffon, incluso, básicamente, la explicación más importante del origen de la vida es la explicación del origen de especies diferentes. Y para Lamarck sería básicamente el mecanismo que explica el origen de la vida es el mismo que explica el ascenso por la tendencia al incremento progresivo de la complejidad que va generando los diferentes taxones que conocemos. O sea, los dos asuntos están perfectamente mezclados. Darwin, gran sacada, gran idea, los separa. Pero bueno, o sea, ¿qué significa que los separe? Significa que las explicaciones por selección natural, para poder aplicarse, supone que ya hay estructuras vivas. Hay estructuras que están viviendo, vamos a decir, ¿qué significa que estén viviendo? Hay estructuras que tienen un cierto metabolismo, una cierta necesidad energética y que compiten por recursos escasos. O sea, incluso uno puede pensar que en un primer momento, donde hay un primer grado del origen de la vida, una etapa intermediaria, donde la vida surge en formas que llamaríamos de vivas, esto es que tienen metabolismo, cierta capacidad de reproducción, de mantenimiento de la forma y también cierta capacidad de variar y de preservar hereditariamente la variación, lo que serían formas que uno reconocería como vivas, pero que inicialmente incluso no estén sometidas a selección natural. Si no aumentaron al nivel de entrar en un régimen de escasez, si hay recursos para todas ellas, la selección no va a haber nada como selección natural que pueda estar actuando ahí.
Entonces, la selección natural vamos a decir, va a empezar a funcionar una vez que haya formas vivas, y no solamente vamos a decir donde haya formas vivas, donde haya muchas. Digamos, tiene que haber bastante vida, y la vida tiene que estar ya saturando el ambiente para que pueda empezar a haber selección natural. Ahora, entonces yo estoy suponiendo que esas estructuras ya son estructuras funcionales. Y no solo que son, fíjense, yo estoy suponiendo, y a lo mejor ustedes me concedieron las cosas demasiado rápido, de que esas estructuras son funcionales y que están desempeñando funciones biológicas, sin que medie la selección natural. Sí. O sea que como si fuera, como se lo explicaba ahorita lo de la fuerza gravitacional, como si fuera una fuerza que se genera al tener esas estructuras con funciones. O sea, A ver, ¿qué es lo que tenemos que imaginarnos? Que hay algo que produce estructuras vivas que tiene esas características que yo digo, y la pregunta sería, ¿se puede esperar, es razonable esperar que esas estructuras son analizables funcionalmente? Porque toda cosa que funciona, toda cosa que ocurre es funcionalmente analizable, pero el desempeño funcional que supone la teoría de la selección natural no es un desempeño funcional cualquiera, es el desempeño de funciones biológicas. Entonces digo, esas estructuras tienen que estar vivas y tienen que estar desempeñando sus estructuras alguna función biológica para que pueda ser objeto de la selección natural. Y bueno, pero ahí está. Yo no, sí. creo que tal vez si solo fuera seleccionable lo ya funcional, el concepto de exaptación quedaría inválido, ¿no? O sea, se invalidaría. No, al contrario, porque claro, si yo estoy justamente yo estoy suponiendo que hay estructuras funcionando antes de la selección, estoy suponiendo que hay un mundo donde hay exaptaciones y no hay adaptaciones. O sea que primero viene la exaptación y después en todo caso podrá venir la adaptación cuando esas exaptaciones sean pulidas por la selección natural una vez que ella empiece a ocurrir. La pregunta otra vez, pero digo, no estoy pidiendo demasiado. Alguien podría pensar, bueno, pero ¿cómo es que ya están funcionando? Pero, por otro lado, yo pienso que a lo mejor no estoy pidiendo tanto. Imaginemos una narrativa que seguramente Eugenio la podría describir mejor que yo, que sería de procesos de autoorganización, como aquellos que imagina Stuart Kauffman, procesos de autoorganización que generan estructuras que tienen una cierta estabilidad morfológica, que tienen cierto balance energético, que para subsistir tienen que insumir cierta energía disponible en el ambiente, y que aparte se pueden reproducir. Pueden hacer réplicas de ella, incluso réplicas que surgiendo algún tipo de variación, esas variaciones también puedan ser transmitidas a las nuevas réplicas de una segunda generación o tercera generación. La pregunta es, ¿yo puedo hacer atribuciones de función ahí, de función biológica? Yo creo que sí. Yo puedo decir, bueno, esta estructura puede permanecer, puede tener cierta estabilidad, puede permanecer con alguna constancia en un ambiente, uno diría, desestabilizante, desequilibrante, porque ella, por ejemplo, puede captar energía del ambiente. Entonces, tendrá que haber estructuras que desempeñan esa función. E incluso yo podría, llegado el caso, comparar diferentes ejemplos de esas estructuras autoorganizadas, mostrando que algunas son más eficientes que otras en su capacidad de captar energía del ambiente. Incluso antes de que ocurra selección natural, porque tanto en un momento primero paradisíaco, ideal, donde tanto las eficientes contra las ineficientes consiguen subsistir. Pero yo puedo hacer esa comparación de eficiencia porque simplemente estoy diciendo, bueno, para que estas estructuras subsisten porque tienen cierta capacidad de cargar energía del ambiente y pueden hacerlo eso con mayor o menor eficiencia. Eso es una función. Por otro lado, está el otro elemento importante. Se replican. Y bueno, y habrá, digamos, y entonces yo podría decir, bueno,
esa replicación es posible porque esas estructuras presentan ciertas subestructuras que facilitan o permiten ese mecanismo de reproducción y de replicación. Entonces, decir, bueno, esas estructuras tienen la función de, digamos, de replicar esas subestructuras, tienen una función en la replicación de la estructura que las contiene. Estoy haciendo atribuciones de función y también puedo hacer comparaciones de eficiencia en el desempeño de esa función. Habrá estructuras que se replican más rápidamente que otras. Habrá algunas que se replican mucho, por ejemplo, pero muchas de las réplicas que surgen son inviables. Entonces ahí podría hacer comparaciones de eficiencia en la forma en que esas estructuras desempeñan la función de la replicación. O sea, no me parece que sea en realidad, digamos, si tenemos conciencia de que desempeñar una función no es más que desempeñar un papel causal en un proceso biológico, y yo simplemente parto de la idea de que hay estructuras en un determinado momento que surgen, que son capaces de tener una cierta perduración por un intercambio energético hecho con el ambiente y de replicarse, bueno, podré entonces hacer atribución, puedo hablar de función biológica en la medida que digo, bueno, esas estructuras ya pueden ser llamadas estructuras vivas, justamente porque presentan ese metabolismo relativamente independiente y esa capacidad de replicarse, puedo llamarlas por eso estructuras vivas, y voy a llamar función biológica a toda función, a todo proceso causal que contribuya a que esas estructuras permanezcan, continúen existiendo, esto es, permanezcan vivas. O sea, creo que ahí no habría tanto problema de decir que la selección natural supone estructuras que ya están funcionando, que ya están desempeñando una función biológica y por eso son premiadas o castigadas en términos del éxito reproductivo diferencial. Solo entonces es seleccionable lo ya funcional. Pero ahí es justamente donde aparece el argumento de la complejidad irreductible. Que es propio de la teoría del diseño inteligente, que es una forma no tan nueva, vamos a decir, es una forma nueva, pero una forma no tan nueva de teología natural. Teología natural. ¿Ustedes saben qué es teología natural? Yo se lo voy a explicar, para eso vine. Digamos, porque también ahí hay interesante, incluso pensando en la teoría del diseño inteligente, en realidad no es lo que uno llamaría una teoría científica, una teoría filosófica, sino que es una especie de chicana jurídica. ¿Qué es lo que es chicana? Chicana es un argumento un poquito artificioso que yo presento en los tribunales para ganar una causa. Cuando es un argumento que desvía la discusión, que no va al punto, eso es lo que entra dentro de las clases de la categoría en los tribunales de chicana. Me llama la atención porque la expresión es igual en Argentina y en Brasil. Esa es la idea de chicana. Chicana. Es una chicana, es un argumento que se lo usa solamente para fines de ganar una causa en un tribunal. Hay una película argentina, una escena muy graciosa donde aparece su padre e hijo abogado. No, pero así, un hijo abogado un poquito más idealista que cuenta cómo actuaba su padre, que era un abogado de oficio, un abogado que vivía de abogado y quería ganar dinero como abogado. Y en un momento él atiende unos clientes y los clientes esto le dicen al abogado que no concuerdan con el argumento que le está presentando en favor de ellos. Y él les dice, ¿pero ustedes qué quieren? ¿Ganar el juicio o tener razón? Claro, la función del abogado es tener razón, que es ganar el juicio, y por tanto vale eventualmente cualquier tipo de chicana. Esto de la teoría del diseño inteligente es una chicana ¿para qué? Es un argumento para decir, la teoría de la selección natural y una idea creacionista deben ser tratadas en igualdad de condiciones. Digamos, son dos teorías alternativas con igual mérito,
y por lo tanto tiene que haber espacio para hablar en términos creacionistas del origen de las especies o para hablar en términos de la teoría de la selección natural. Y asociado a ese argumento, ellos dicen que esa teoría no es una teoría religiosa ni teológica. ¿Y por qué dicen que no es teológica? Porque se basa en evidencias empíricas, se basa en el conocimiento de la naturaleza. El punto de partida no está en la religión revelada, sino que está en lo que nosotros vemos que ocurre en la naturaleza. O sea, ellos dirían, nosotros seríamos teológicos y no seríamos científicos si nuestro punto de partida fuese la Biblia. Pero nuestro punto de partida no es la Biblia. Nuestro punto de partida es la existencia de diseño en la naturaleza y la imposibilidad de explicar ese diseño en la naturaleza de otra forma que no sea suponiendo un diseñador inteligente. Eso dicen, eso no es Pero parte de la trampa, o sea, la chicana es como una trampa. Sí. Es que ellos dicen eso, pero al mismo tiempo siguen la Biblia de la letra. Sí. Es interesante, mira, es así. Uno, por ejemplo, uno de los argumentos que se le podría presentar a los defensores de la lectura literal de la Biblia creacionista es que ¿por qué ellos defienden la lectura literal en algunos casos y no en otros? Ah, sí, claro. Por ejemplo, ¿por qué, digamos, porque si vamos a hacer por lectura literal, entonces tampoco podemos enseñar más geología? Claro, el tiempo geológico pasa a ser, digamos, hay que eliminarlo, hay que volver a la temporalidad de los 7 días y pronto. Entonces, si empezamos a hablar de geología, también podemos estar ofendiendo a la ¿cómo es? A convicciones religiosas. No, casualmente no, el problema no es con los católicos, casualmente, así que no. El problema generalmente es con algunos grupos evangélicos que defienden claramente la lectura literal. Que defienden el no. Bueno, pero la cuestión es esto, ellos dicen esto no es religión, como esto no se basa en la religión, y es verdad, en cierto sentido no se basa en la religión. O sea, es verdad que uno sabe que esa es la segunda intención, pero el argumento de ello es un problema, es algo, un fenómeno natural a ser explicado, que exista diseño en la naturaleza, de la misma forma que la teoría de la selección natural pretende explicar eso. Y ellos dicen, la teoría de la selección natural fracasa, y por lo tanto nosotros tenemos una alternativa mejor. A usted puede no convencerle mi alternativa, a mí no me convence la suya. Tenemos entonces dos alternativas equiprobables, las dos tienen que ser enseñadas. Esa es la chicana. Una primera parte para decirle diciendo, mira, por lo menos vamos primero a quedarnos de acuerdo en algo, lo de ustedes es teología. Y esto, quizás esto es lo más importante de todo en esta discusión. Lo de ustedes es teología. Pero exactamente por qué es teología lo vamos a ver al final, pero inicialmente se puede hacer cierta discriminación de cómo es cómo se ha desarrollado la teología para poder decir que eso es teología. Y en la teología en general, siempre, digamos, tanto en el ámbito de la teología católica cuanto de la teología protestante, no tengo la menor idea de la teología islámica, no conozco, pero tanto en el campo de la teología protestante cuanto de la católica, se distinguen dos tipos de teología. La teología revelada dogmática y la teología natural o racional. ¿Qué significa teología revelada dogmática? Es la reflexión racional a partir de la palabra revelada. Hay un libro sagrado, digamos que en el caso de la Biblia, donde Dios de una forma, por ejemplo dice la Iglesia Católica, alegórica, le revela la verdad a los hombres. Y entonces se trata de razonar sobre esa revelación para mejor comprenderla. Es lo que se llama teología revelada dogmática, y lo ponemos acá al Papa Francisco como símbolo de la actitud de la defensa de una teología revelada o dogmática con la camiseta de San Lorenzo. Bueno, ahora, los propios, digamos, por ejemplo, dentro de la propia Iglesia Católica, paralelamente al desarrollo de la teología revelada dogmática, se da el desarrollo de lo que se llama la teología natural o racional, que es la aproximación al conocimiento de la divinidad, esto es el esfuerzo por intentar comprender la divinidad y su creación,
por vía solamente de la razón natural, sin que intervenga la verdad, sin que intervenga la revelación. La idea es que la razón natural, o sea, nosotros por el puro razonamiento, podemos y tenemos que llegar al conocimiento de la divinidad. Es más, fíjense, es tan fuerte eso en la teología católica, que para la teología católica es dogma de fe, fíjense, para la teología católica es dogma de fe que la revelación y la razón natural no pueden entrar en contradicción. La revelación y la razón natural no pueden entrar en contradicción. Que si entran en contradicción es una contradicción aparente, porque o no estoy razonando bien, o por ejemplo no estoy haciendo bien ciencia, no estoy haciendo bien filosofía, o estoy interpretando mal la revelación. Entonces, si hay contradicción, hay que seguir pensando. Eso es la idea que por lo menos es clara en la Iglesia Católica. Ahora, bueno, pero lo interesante es eso, digamos, eso es una forma de teología y no de ciencia. Y es una forma de teología y no de ciencia por el tipo de explicación que se va a buscar de los fenómenos que se quiere explicar. Y que es básicamente, vamos a ver eso claramente, la teología explica apelando para factores y variables que jamás pueden entrar dentro de la órbita de lo que se consideran factores o procesos científicamente estudiables. La ciencia explica a partir de cosas científicamente explicables. La teología explica incluso fenómenos naturales, o por lo menos pretende explicar fenómenos naturales, a partir de procesos o factores que no son científicamente explicables. Y es ahí que está su carácter no científico. Y ahí aún todavía podemos hacer una distinción. Dentro de la teología natural o racional se puede distinguir dos vertientes. Una es la vertiente metafísica y la otra es la llamada vertiente físico-teológica. Eso es muy interesante para ustedes porque algunos de ustedes a lo mejor no se van a dedicar nunca a la teología, Dios quiera. Pero es muy posible que alguno de ustedes se dedique a estudiar historia de la biología. Y entonces, como hay una cierta relación histórica entre la biología y la teología en un momento, es bueno tener en cuenta, ir conociendo algo de esas relaciones. Pero bueno, dentro de la teología natural o racional, uno va a distinguimos la metafísica de la físico-teológica. La metafísica es, por ejemplo, la que más se desarrolló en los países continentales de Europa, sobre todo vinculada otra vez a la Iglesia Católica. Y los representantes más importantes que podemos buscar son Santo Tomás de Aquino y Leibniz. ¿Cuál es la gran pregunta de la teología metafísica? Fíjense qué pregunta rara. Es una pregunta que a mí no me mueve un pelo, pero es una pregunta fundamental para la teología. ¿Por qué es el ser y no mejor la nada? ¿Por qué es que hay algo y no más bien nada? Esa es la pregunta teológica, metafísica por excelencia. Esa frase, pues yo he escuchado que se la atribuyen. Por un lado, no estoy seguro si Heidegger... Heidegger dice justamente, esa es la pregunta fundamental de la metafísica. Pero también a Wittgenstein también la... No, Wittgenstein no, porque Wittgenstein lo que dice de lo que no se puede hablar, mejor callar. Pero en algún momento también, creo que también, o sea, se le atribuyen la de por qué existe algo y no más nada. ¿No? No creo, no es una atribución así, no. Es una pregunta, digamos, es más, digamos, yo la estoy formulando de una forma que es la que dio Heidegger, digamos, nunca fue formulada con esa claridad antes, esto no es por el propio Heidegger. Es más, el propio Heidegger la formula para decir no tiene respuesta posible, que la verdadera actitud metafísica consiste en descubrir y en angustiarse porque eso no tiene respuesta. No es un filósofo que tenga gran simpatía de mi parte. Pero importa esto. ¿Por qué que es una pregunta metafísica? ¿Por qué que el ser y no? ¿Por qué que hay algo y no más bien nada? Porque claro, la ciencia normalmente explica algo a partir de otra cosa. Digamos, algo que existe a partir de otra cosa que ya existía. Pero siempre está presuponiendo la existencia como dato. Pero puede haber una persona que legítimamente, aparte la pregunta en realidad no es tan estúpida. Bueno, sí, pero ¿por qué hay algo? Digamos, la pregunta puede, uno la puede
después de un segundo análisis rechazarla por innecesaria, o por ejemplo uno puede decir, que a mí me parece una posición bastante razonable, solamente se pueden formular preguntas que sabemos que se pueden responder o que tenemos alguna chance de responder. Digamos, eso es, el límite de nuestro preguntar debe coincidir con el límite de nuestra capacidad de responder. Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor quedarse callado. Incluso eso es muy importante para los científicos, digamos. Planteémonos problemas que, si no tenemos totalmente al alcance de nuestra solución, por lo menos podamos dar un paso en dirección a la solución. Ahora, si es para decir como Heidegger, que yo me la planteo la pregunta y que me la planteo justamente para asumir que no la puedo responder y así descubrir lo absurdo del ser, bueno, no, eso no. ¿Qué sé yo? No me convence. ¿Y cómo lo responden Santo Tomás de Aquino y Leibniz? Siguiendo una regla de razonamiento que sería la regla fundamental de la teología, que es esta. Si hay lo condicionado, debe existir lo incondicionado. Si hay un ser contingente, debe haber un ser necesario que le da fundamento al ser contingente. Quiere decir, si hay entes finitos, tiene que haber un ente infinito que se dé el fundamento así propio de su existencia, Dios. Bueno, listo, estamos en filosofía de la biología. Eso es la teología, esa es la teología natural, la teología natural metafísica, y es ese tipo de problemas que se preocupa y el tipo de respuesta que da. Hay otra tradición menor, a la cual el propio Tomás de Aquino la trabajó y la consideró como una vía menor, porque para Santo Tomás de Aquino la metafísica, la teología natural, era un camino por el cual la razón se acercaba a la divinidad. Y el camino regio, el camino más importante era este. Él sabía que estaba este otro camino, pero lo consideraba como un camino menor, un camino para la gilada. No, la gilada, para la gente de a pie, para la gente vulgar, el verdadero filósofo, para los giles. Los verdaderos filósofos llegan a la divinidad por esta vía. La gente más normal, no tan inteligente, le podemos explicar la necesidad de Dios con sermones los domingos que son de carácter físico-teológico. Entonces, por ejemplo, como hacen los testigos de Jehová, nos muestran los animalitos con su adecuación de estructura y función y nos dice, ¿qué puede explicar esto si no la intervención de la divinidad? O como el médico, un médico que invitamos a la universidad, el médico que invitamos que nos dice que él más estudia la estructura del cuerpo humano, más se maravilla por esa sofisticación y más se convence de que eso es el producto de la mano divina, y él dice, no me pregunten por qué mecanismo, pero yo más estudio, ¿no han escuchado ese tipo de personaje? Sí. Que una vez yo escuché a un bioquímico, un farmacéutico, que me decía así como gran revelación, decía, más estudio yo las estructuras moleculares y más me convenzo que hay una divinidad. Qué bárbaro, ¿no? Lo que es haber estudiado. Bueno, esa es la tradición, que es una tradición interesante, que se hace, aunque está ya presente en la Edad Media, se hace particularmente fuerte en el siglo XVIII, porque ya Newton incursiona un poco en ella, físicos como Boyle insisten en la biología natural, y llega al inicio del siglo XIX con William Paley, con un libro que se llama Teología Natural, y después sobrevive un tiempito más, y no está de más contar la anécdota, sobrevive un tiempo más, hasta muy cerca de la época de Darwin, por lo que se llaman los tratados Bridgewater. ¿Qué son los tratados Bridgewater? Hay un hombre muy rico, Bridgewater, el conde de Bridgewater, duque de Bridgewater, que deja una cantidad de dinero muy grande. Bridge como bridge de puente y water como de agua, un nombre interesante, el puente de agua, si hay agua hay puente. Bridge water. Ahí. Bueno, los tratados de Bridgewater, ¿qué son? Son una serie de tratados varios, porque este tipo deja, creo que él se muere, y deja una fortuna grande para que
se financien textos que utilicen justamente la evidencia científica para demostrar la existencia de Dios. Él estaba preocupado, Bridgewater, que el desarrollo de la ciencia pudiese llevar a las personas a dejar de creer en Dios. Entonces lo que él quería es que los científicos, hombres de ciencia, mostrasen por el contrario que no, que era totalmente compatible la creencia, los datos científicos, las evidencias recabadas por la ciencia con la aceptación de la existencia de Dios. Y no solamente, sino que obligaba a creer en Dios. Y son un montón de tratados, y en muchos de ellos aparece esta referencia siempre a la adecuación de estructura y función que existen en los seres vivos como comprobación de la existencia de la divinidad. Esto no puede ser explicado de otra forma que si no es a partir de la existencia de la divinidad. Bueno, acá incluso hay algunos de los libros de esa, los libros de esa físico-teología. Está el de Robert Boyle, de 1688, Newton retoma esas ideas en 1705, William Derham tiene un libro donde aparece la palabra Physical-Theology de 1720, otro que aparece acá, miren que este personaje interesante, John Ray. John Ray es un personaje interesante porque es un inglés que le sirvió de base a Linneo. Era un inglés que trabajaba en el desarrollo de taxonomía y Linneo digamos, como un primer paso en la dirección del trabajo de Linneo, que tiene este trabajo, todos los chefs se llaman más o menos igual, la sabiduría de Dios manifestada en los trabajos de la creación, de 1704. Y hay incluso un francés, que es, fíjense qué interesante esto para ustedes colombianos. Ustedes son colombianos. Sí, señor. Yo siempre hago eso los molesto a mis alumnos brasileños, porque yo también soy brasileño naturalizado. Entonces siempre lo hago confundir con que ellos son brasileños, pero yo no, y ahí le hago esa trampa, así siempre se la hago. Bueno, pero esto es interesante. Uno de esos la físico-teología normalmente se desarrolla en los países de habla inglesa. Incluso la confusión cerebral de diseño y designio, que se unen las dos nociones en la palabra design. Claro, toda esta teología del design justamente prospera en países donde el idioma ya prácticamente consagra esa unión. Pero hay un poco de físico-teología en Francia, incluso muy poca, pero aparece un personaje que es un discípulo de Rousseau, siglo XVIII, contemporáneo de Buffon, que es Bernardin de Saint-Pierre, en sus estudios sobre la naturaleza, que a veces también se llaman estudios sobre la armonía de la naturaleza, que es la persona con la cual de alguna forma está polemizando Caldas. Hay un trabajo de Caldas sobre el efecto del clima en los seres organizados, donde justamente Caldas él habla de los seres organizados en general, pero está pensando en el hombre, y Caldas quiere colocarse en un punto intermediario entre Montesquieu y de alguna forma Buffon, que dicen que el clima tiene una capacidad casi infinita de modificar los seres vivos, pero él también quiere contrariar a Bernardin de Saint-Pierre, que explícitamente y por una convicción teológica decía que en el caso del hombre el clima no tenía ninguna influencia, que los hombres podían ser iguales y comportarse iguales en cualquier lugar del mundo independientemente del clima, que justamente era el elemento divino del hombre el que le permitía a comportarse y actuar en forma indiferente en relación al clima. Y Caldas decía, bueno, quiere un poco, está bien, a lo mejor Buffon y Montesquieu exageraron, la influencia del clima no es tan así, pero tampoco tiene razón Bernardin de Saint-Pierre. Incluso a él un poco lo critican por ideas que él considera, creo que él presenta primero en forma verbal ese trabajo, recibe críticas por supuestamente impio, Caldas, y después entonces él escribe ese ensayo para explicarse mejor. O sea, vean que la polémica viene de lejos y llegó incluso también creo que esa es la Colombia colonial todavía esa, ¿no? Sí, todavía. Bueno, después ahí está William Paley y estos otros son son varios de los tratados Bridgewater. Fíjense que, por ejemplo, William Kirby, Charles Daly y Peter Rogers son naturalistas, son historiadores naturales, que aprovechan el dinero que hay para ponerse a trabajar sobre teología.
Y bueno, se pueden dar de algunas, bueno, ya son las 6, entonces puedo seguir un poquito nomás con esto de la teología y después entonces dejo lo del diseño inteligente para la próxima clase, perfecto. Así no entro en el tema directamente ya, porque si no va a quedar abierto. La físico-teología incluso tiene algunas constancias que es bueno considerarla incluso para compararlo después con lo que aparece en el darwinismo. En la físico-teología hay una insistencia, como yo decía antes, en la adecuación de estructura y función en los seres vivos, que es lo que llamaríamos diseño. Y esto es importante, fíjense, esa adecuación de estructura y función en la cual ellos insisten tanto, tiene que ver sobre todo, se ve desde el punto de vista organizacional más que ecológico. ¿Qué le preocupa a los teólogos a ellos? Les preocupa, por ejemplo, la correlación que hay entre el tamaño del corazón y el sistema circulatorio. Es bastante fino el análisis. La correlación que existe entre músculos y huesos. O sea, los músculos son proporcionales a los huesos que tienen que mover. Son las correlaciones funcionales internas del ser vivo las que más le interesan y no tanto la relación del ser vivo con su ambiente. Porque eso que nosotros llamaremos correlaciones ecológicas, en realidad no eran percibidas en la historia natural predarwiniana como algo importante. Eso que a nosotros hoy nos parece obvio, que es importante cómo el ser vivo se relaciona con su ambiente, prácticamente eso comenzó a entrar en el estudio de la historia natural con el propio Darwin. O sea, Darwin precisaba de la idea de lucha por la vida para que su mecanismo de selección natural pudiese funcionar. Y es justamente ese interés de la lucha por la vida lo que lo lleva a preocuparse por las interacciones bióticas que justamente definen eso que se llama lucha por la vida o lucha por la existencia. Pero digo, eso no estaba presente en la historia natural anterior. Y por eso cuando ustedes lean, por ejemplo, en algún momento lo van a leer, van a leer a Stephen Jay Gould, ¿lo conocen? Diciendo que el funcionalismo de Darwin reproduce desde una perspectiva materialista, científica o no teológica, las perspectivas de los, él dice así, que el adaptacionismo de Darwin reproduce o invierte de una forma no teológica el adaptacionismo que estaba presente en los teólogos naturales anteriores. Bueno, es un error histórico, porque justamente cuando uno va a leer, y yo, claro, como yo digo, el profesor, el que hace filosofía, tiene una ventaja sobre el biólogo, que ustedes tienen que hacerle la biología, yo no invierto tiempo en eso, entonces yo puedo dedicarme a analizar la biología o la historia natural como ya fue hecha, entonces tengo tiempo para leer otras cosas. Imagínense un tipo que tiene que andar cazando mariposas por ahí o cazando fósiles, hay cosas que no puede hacer. Bueno, o pasando horas en un laboratorio. Bueno, entonces yo me dediqué a leer los tratados de la teología natural y justamente incluso me los dediqué a leer de buena fe, yendo a buscar el adaptacionismo que Gould decía que iba a encontrar y salí muy desilusionado, no lo encontré. Lo que encontré era justamente esa insistencia en la correlación interna, funcional de las partes del organismo, que es la que también se va a encontrar en Cuvier, digamos, en el inicio de la historia natural. ¿Cómo? Que nos ahorramos la leída de la teología. Bueno, sí, qué sé yo. Depende para qué uno la quiera leer, eso no sé. Pero bueno, esa misma forma de pensar, por ejemplo, también aparece en Cuvier, que yo no les recomiendo ahorrárselo. Sigue siendo una buena lectura porque ahí está muy bien representado un modo de pensar los seres vivos predarwiniano, y Stephen Jay Gould también comete el error de hablar del adaptacionismo de Cuvier. Terrible. A mí a veces yo tengo aprecio por Stephen Jay Gould, pero no se puede cometer semejante error porque justamente no existe ese adaptacionismo en Cuvier. En Cuvier también lo que interesa es la correlación funcional de las partes internamente al organismo. Para él la relación del organismo con el ambiente es una cosa, un factor secundario que no ofrece mayor interés para el naturalista. Fíjense eso. Con Darwin que de a poco empieza a preocuparse, digamos, a interesarse, a entrar en ese tema de interés. O sea, la relación del ser vivo con el ambiente
empieza a entrar en la agenda de la biología con Darwin. Incluso se puede hacer otra referencia histórica. Por eso Haeckel, ustedes habrán escuchado alguna vez, que Haeckel es el inventor del término ecología. Que es verdad, aparte Haeckel inventó un montón de términos, ontogenia, filogenia, era un personaje en eso parecido a Spencer, que tenía cierta creatividad terminológica. Y él crea el término ecología para referirse a una ciencia que todavía no existe. Él lo dice, para referirse a una ciencia que todavía no existe y que sin embargo es muy necesaria. Que es la ciencia que estudia las relaciones, él lo define así, miren qué extraño. Esa parte de la fisiología, dice él, que estudia la relación del ambiente, del ser vivo con su ambiente. Pero, dice, esa es una parte de la biología que todavía no existe y en realidad él tampoco se dedica a desarrollarla. Porque la parte de la biología evolutiva que va a desarrollar Haeckel no es aquella que estudia las relaciones de los seres vivos con el ambiente para entender y reconstruir presiones selectivas. La biología evolutiva de Haeckel es la biología solamente interesada en trazar filogenias. O sea, lo que le interesa a Haeckel es reconstruir el árbol de la vida y tampoco hay ahí una preocupación por la temática adaptacionista. Que, fíjense que en un momento, Wood dice que la historia de la biología, Wood y Lewontin, los dos juntos, dos personas importantes diciendo algo falso, dicen lo siguiente. Dicen que la historia de la biología evolutiva es la historia del desarrollo del programa adaptacionista. ¿Qué sería el programa adaptacionista? El programa que intenta buscar para cada estructura biológica una función y sobre todo una función en relación a las exigencias ecológicas a las cuales está sometido el ser vivo. Bueno, eso es falso. Digamos, el programa adaptacionista apenas se desarrolla en el siglo XIX, muy poquito, con aquellas personas que estudian, por ejemplo, el tema de las coloraciones miméticas. De a poco va progresando, se va ampliando un poco el área de temas estudiados en la primera mitad del siglo XX, pero muy poco, y solamente se torna una cosa realmente importante de ser estudiada en la década del 60, justo cuando surge también lo que llamamos ecología evolucionaria. O sea, los biólogos evolucionistas realmente se largaron sistemáticamente a intentar ver a la selección natural en acción y a intentar explicar las estructuras orgánicas a partir de la selección natural cuando tuvieron un conocimiento ecológico suficientemente desarrollado. La ecología se fue desarrollando paralelamente a la teoría evolutiva y cuando la ecología generó un conjunto de técnicas y conocimientos que lo permitió, la biología evolutiva lo tomó prestado y desarrolló lo que podríamos llamar de ecología evolucionaria. O sea, eso para corregir entonces, y menos entonces vamos a encontrar algo de esa preocupación ecológica en estos teólogos. Y bueno, la otra idea es que el diseño siempre aparece como evidencia de designio, que es lo característico de lo llamado argumento del design. Porque las dos ideas se mezclan. Y otro elemento característico de la fisicoteología es lo que uno llamaría concepción providencial y antropocéntrica de la naturaleza en general y de la economía natural en particular. ¿Qué significa concepción providencial de la naturaleza? Los teólogos sí pensaban esto, que toda estructura, todo ser vivo tenía una función a cumplir en la economía natural. En esos sentidos, fíjense que algo de la teología, de la ecología aparece. Todo ser vivo tiene una función a cumplir en la economía natural. La economía natural es un orden armónico y todo ser vivo tiene una función a cumplir ahí. Fíjense la diferencia con Darwin. Para Darwin, todo ser vivo tiene que defender su lugar en la naturaleza. La naturaleza darwiniana y la naturaleza de los teólogos o la de Cuvier es totalmente diferente. En Cuvier y en los teólogos, la naturaleza necesita de los seres vivos para ir a completarse y funcionar como un orden. En Darwin, los seres vivos tienen que defender su lugar en la naturaleza. Y eso es antropocéntrico porque el centro de ese orden, claro, siempre es el hombre. Toda la naturaleza está estructurada para mejor servir al hombre y el hombre mejor servir a Dios.
Y eso es lo que se llama también, que este es un vocabulario que lo van a encontrar en la literatura, justamente mutualismo providencial. Todos los seres vivos se ayudan entre sí para preservar un orden armónico. Nada, y en cambio Darwin nos pone ante esa idea antipática de que la naturaleza está en guerra y que, bueno, que después uno la puede endulzar un poquito, pero bueno, básicamente esa es la teoría darwiniana. Bueno, entonces, en la próxima, sí, vamos entonces a entrar realmente a ver la teoría del diseño inteligente, ver el punto de verdad que tiene, el núcleo, digamos, sí, el núcleo de verdad que hay, pero cómo eso es usado de una forma sofística y que ya había sido respondida incluso en el siglo XIX. No tiene ni siquiera nada nuevo, pero eso lo vemos ya.